El día de hoy vamos a estar viendo lo que son adjetivos, adjectives. Muy bien. En sí vamos a ver lo que son las reglas en general, cuestiones en general, para entender un poco lo que es el tema y ver las diferencias que sucede en español y en inglés. ¿Ok? So, adjectives. Recuerden que estos adjectives o adjetivos son palabras que nos describen. Ya habíamos hablado de ellas en temas anteriores. Estos adjectives nos dice que su función es describir. Describe nouns. Vamos a poder describir sustantivos, ¿ok? Ya vimos lo que es un sustantivo. Ahora, ¿cómo describirlos a ellos? Pues bueno, los describiríamos usando los adjectives. Además, la característica que tienen de ellos es que su colocación en la oración sería así. Primero vería un adjetivo seguido de sustantivo. ¿Ok? Esa es la característica de los adjetivos. Veríamos primero le antecede un adjetivo y después el sustantivo, cosa que no sucede en español. En español, por lo general, decimos el sustantivo y después la característica. Por ejemplo, mi casa es grande, mi cabello es largo, etc. En inglés no. Lo más común es ver esta estructura, salvo alguna excepción que veríamos verbo to be. Con cualquier forma del verbo to be, recuerden que esta puede ser am, puede ser is, o puede ser are. Cuando veamos esta partícula, yo voy a ver primero el noun seguido del adjetivo. Fuera de esto, en sí vamos a ver primero lo que es esta estructura, la primera. ¿Ok? Bien, son en sí las dos características en general. ¿Ok? El caso 1 lo vamos a poner como caso 1 y excepción caso 2. En el 1, pues bueno, yo puedo decir an incredible class. ¿Ok? Y en el 2, diría algo como my house is white. Right? Corroboramos dicha información. Decíamos entonces que al principio, dichas oraciones, en el 1, vamos a ver primero el adjetivo y el sustantivo. En este caso, incredible es el adjetivo, lo voy a marcar aquí. Y este otro, con doble rayita, lo voy a indicar como si fuera un sustantivo. La N de noun. Solo tenemos adjetivo y sustantivo. Y vemos que sí se cumple la regla 1. En la 2 nos dice que después del verbo to be, que es am, is o are, cambia la cosa. Primero el sustantivo y después el adjetivo. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. House. Entonces, house aquí, este es el noun. Tenemos verbo to be por aquí. Vemos que sí. And is en este caso. And finally, we have the adjective, white. ¿Ok? Y así los podemos ver. Ambos ejemplos correspondientes a lo que les decía. ¿Ok? De momento, ahorita lo que vamos a ver es la primera estructura, adjective plus noun. ¿Por qué? Porque vamos a ver tres diferentes tipos de adjetivos. Nosotros tenemos la forma 1, que vamos a ver como comparisons. ¿Ok? Podemos hacer comparaciones, comparisons. ¿Ok? Bueno, de entrada, tenemos entonces que hay adjetivos cortos y hay adjetivos largos. ¿Ok? Los que son cortos tienen una o dos sílabas. ¿Ok? Como big, adjetivos como heavy, adjetivos como happy, como strong, como easy y demás. ¿Ok?
La primera categoría que vamos a ver son los adjetivos cortos. Estos adjetivos cortos tienen una o dos sílabas. Vamos a ir marcando aquí cuántas sílabas tienen. Tenemos big, tiene una sílaba. Heavy, heavy. Este adjetivo tiene dos. Happy, happy, dos. Strong, a pesar de que son muchas letras, suena a una sola sílaba. Strong. Digamos que tiene uno. Easy. Este, por el lado contrario, tiene dos. Ok, ya vimos entonces que estos adjetivos cumplen con la regla, que tienen una o dos sílabas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué tanto rollo con las sílabas? Porque vamos a ver, sobre todo en esta cuestión, de comparaciones. ¿Ok? Le vamos a poner comparisons number 1 de una o dos sílabas. ¿Ok? El 1 serían aquellos adjetivos que tienen una o dos sílabas. O también, otra característica es de que son los adjetivos cortos. ¿Ok? Yo les llamo cortos porque tienen una o dos sílabas. Bien. Entonces, yo tengo un adjetivo y quiero compararlo. Yo puedo decir en oraciones, pues bueno, something is big. Pero si yo comparo dos cosas, usaría la comparación. ¿Ok? Bueno. Digamos que the house is bigger than the car. ¿Ok? Aquí ya estoy comparando entre dos cosas. Yo diría entonces que la casa es más grande que el auto, hablando de cosas o ejemplos que hay en mi casa. Otro ejemplo, yo podría decir, a car is faster than a person. Okay? So a car is faster than a person. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, tenemos otro ejemplo usando esta comparación. En la 3, pues bueno, pondríamos lo que son más ejemplos. Ahora digo que an elephant is heavier than a mouse. ¿Okay? Bien, pueden notar estas estructuras y pueden además identificar que hay ciertos patrones. Cuando yo comparo entre dos cosas, yo digo esta estructura. Yo digo bigger than. Este combo de palabras, de frases, quiere decir más que. ¿Ok? Esta palabrita quiere decir más. Y esta otra aquí en el contexto quiere decir que. Más que. Y vemos que el ejemplo 1 nos dice, la casa es más grande que el auto o que el coche. En el ejemplo 2 nos dice que un auto es más rápido que una persona. Ejemplo 3, un elefante es más pesado que un ratón. ¿Ok? Esa es la función con respecto a las comparaciones. Bueno, siempre es el patrón así. Faster than, heavier than. Right? Hago la comparación para decir esto es más que. ¿Ok? Este tipo de comparaciones son entre dos sustantivos. En este caso, dos personas, dos animales, dos cosas. ¿Ok? Por eso son nouns. Alright? Y quiere decir que en esta comparison, pues yo comparo dos sustantivos, dos personas, dos cosas.
Recuerden que los nouns son eso, personas, animales o cosas. Si yo quiero hacer una comparación entre 3 o más, pues bueno, es la otra forma que vamos a ver. A esta estructura, pues bueno, diríamos que cuando quiero comparar más de 3 o que sobresale 1, la estructura que veremos se va a llamar en español se traduce todo como the, est, para decir el o la más. Recuerden, aquí estamos viendo comparación con 3 sustantivos. Vamos a ver de qué estamos hablando. Suponiendo que yo tengo 3 objetos en mi casa. Vamos, yo tengo un auto, ¿ok? Yo tengo una laptop, ¿ok? Y yo tengo una impresora. En el precio, pues ganaría esta. Ok, ya tengo estos 3 como ejemplos. Y entonces yo diría, the printer is the cheapest. The printer is the cheapest item. O sea que la impresora es el artículo más barato. Corroboramos que dicha información que vimos hace rato, aquí, resumida aquí, cumple con lo que les decía. Para decir el más o la más, dices the. Uso el adjetivo aquí, lo vamos a marcar con otro color. Este es el adjetivo, cheap. Ahora le agrego esta terminación que quiere decir más, el más o la más, el más barato, en este caso la más barata, o el más barato, el artículo más barato. ¿Ok? Si yo comparara, además, ahora con los animales, si yo comparo a un ratón, a un elefante y a una jirafa, de estos 3, ¿cuál es el más ligero? Bueno, de los 3, de la jirafa, del ratón y del elefante, el más ligero pues es el ratón, ¿no? So the mouse, yo diría the mouse is the lightest animal. ¿Okay? Y por otro lado, para decir el animal más pesado, pues ahora diríamos the elephant is the heaviest animal. Obviamente de los 3 que estoy comparando, right? Y vemos que efectivamente, digo de nuevo, the light test. Digo the heaviest animal, right? Y todo esto para decir el más o la más, ¿ok? De acuerdo, pues bueno, tenemos esta estructura donde estamos viendo la información que tiene que ver con comparisons. Los adjetivos que estamos viendo de momento son aquellos que son cortos. The short. ¿Ok? 1 o 2 sílabas. ¿Ok? Ahora, en síntesis, vamos a ver aquí cuál es la función. Primero veremos lo que son adjetivos cortos y después veremos los adjetivos largos y asimismo los adjetivos irregulares. Voy a poner una tablita donde diga adjetivos, su forma comparativa y superlativos para que vayan viendo esos cambios. De acuerdo, pues tengo entonces, aquí le voy a poner adjective. Aquí le voy a poner comparisons. O sea, su forma comparativa, comparative. Y aquí superlatives.
Right. Ya hemos visto algunos. Por ejemplo, tengo el adjetivo short, que es corto. Su forma comparativa, yo diría shorter than. ¿Ok? Este es opcional, porque a menos de que estés diciendo dos cosas, dirías más corto que, pero puedes decir de igual manera más corto. Esto es más corto, sin necesidad de ponerlo. ¿Ok? Y aquí, por último, tengo que decir the shortest. Aquí sí no es opcional, aquí sí es obligatorio usar esto. Y vemos cómo se pone. Se estipula que digo the shortest, para decir el más o la más corta. ¿Ok? Esto es con short. Veíamos además heavy. Heavy. Bueno, siguiendo la misma lógica, aquí diría heavier than. Aquí than es opcional y aquí diría en su forma superlativa the heaviest. ¿Ok? Vamos a ver light. También vimos light en los ejemplos. Light, lighter than, como opcional. Y diríamos the lightest. Very good. Por último, veríamos otro ejemplo con, digamos, heavy. Oh, vimos cheap también. Barato. Cheaper than. Y por último, the cheapest. Estos obviamente no son todos los adjetivos, pero son como que la forma en general sintetizada de los que vamos a ver. Para una lista más extensa vamos a verlo en la clase, un documento con estos adjetivos. Por último, vimos que big tenía una partícula muy interesante. Tenemos big, bigger than. Para las reglas, les recuerdo, ahorita los veremos. Bigger than. Y por último, diría the biggest. ¿Okay? Entonces, en síntesis tenemos short, un adjetivo de una sílaba. Short, una sílaba. Shorter than, más corto que. The shortest, el más o la más corta. Heavy, adjetivo de dos sílabas. Heavier than, más pesado que. Para la estructura y para ver qué cambios, por qué tenemos este cambio aquí y acá, se los explico más adelante. ¿Okay? Y the heaviest, para la forma en superlativa. El más o la más pesada. Light, una sílaba. Aquí tenemos dos, aquí tenemos una. Light. Lighter, más ligero. Más ligera que. The lightest, el más ligero, la más ligera que. Siguiente, tenemos cheap, una sílaba. Cheaper than, más barato que. Y the cheapest, el más o la más barata. Por último, big, grande. Bigger than, más grande que. The biggest. ¿Ok? Noten que aquí pongo doble G. ¿Ok? Para estas terminaciones, pues bueno, necesitamos ver las reglas. Right? Sobre todo del spelling. ¿Ok? Pues bueno, esa es la estructura que vamos a estar viendo. La forma de adjetivos cortos, su comparación y su forma superlativa. Siguiente estructura que vamos a ver entonces ahora es el spelling. Cuando sucede que hago este cambio, como en heavy o en big. ¿Ok? Las reglas. Cuando sucede con los adjetivos cortos. ¿Ok? Spelling. Pues de entrada es la número 1, la regla en general que agregamos. Vamos a agregar la partícula ER. ¿Ok? Vamos a agregar esta partícula ER a los adjetivos. Estas las agregamos obviamente al final, ¿verdad? Ya vimos que en la mayoría de los casos es cierto. ¿Ok? Pues bueno. Número 2.
¿Qué va a pasar con los adjetivos? Por ejemplo, que son con Y. Bueno, vamos a cambiar la Y por I y le voy a agregar ER. ¿Ok? Cambio la Y a IER. Por ejemplo, diríamos en happy, lo veríamos también en heavy, lo veríamos también en easy y demás. Entonces para estos, yo aquí diría happier, aquí diría heavier, aquí diría easier. ¿Ok? Entonces la regla nos indica que los que terminan en Y, cambio la Y por la I y agrego ER, como estos. ¿Ok? Por último, ¿se fijaron que adjetivos que terminan en doble G? Por ejemplo, en big. Bueno, ¿por qué sucede? Porque nos dice la regla que vamos a duplicar. Vamos a duplicar la consonante, double the consonant. Y todo esto nos dice que vamos a duplicar la consonante en los adjetivos de una vocal, ¿ok? Por ejemplo, big. Y de una sílaba, ¿ok? O sea que, por ejemplo, happy, aquí no aplicaría este porque sí es una vocal, pero no es una sílaba. Happy tiene dos sílabas, ¿ok? ¿Qué pasa en big? Porque big, si se fijan, cumple las características. Big. Big tenemos una vocal y tenemos una consonante, entonces con esta duplicamos la G y nos da resultado como bigger. ¿Ok? Otro ejemplo, que no sea big, pues bueno, por si se preguntaban si hay otros adjetivos, sí, está hot. Hot, que es caliente o cálido. ¿Ok? Y este sería hotter. Pues bueno, por mencionar algunos, que son de una sílaba y que pudiéramos duplicar. ¿Vale? So, big, que es grande, y hot, que es de caliente. Recuerden, 3 reglas nada más. La vieja confiable y la general es que agregamos ER a los adjetivos. No pongo ejemplos porque ya nos las sabemos. ¿Ok? Presten atención a aquellos que terminan en Y para cambiarla por una I y IR, como en estos casos. Y en estos últimos que tienen una vocal y una sola sílaba, como big y como hot, duplicamos su consonante, ¿ok? Consonante. Y aquí podemos ver que aquí está la I, que es una vocal, y la G, que es una consonante, bigger, ¿ok? Duplico. Lo mismo sucede con hot. La vocal es esta y la consonante es la T. Vowel and consonant, vocal y consonante. Hot, hotter. Y aquí está su doble. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí la clase. Mañana seguiríamos con lo que es la forma de los adjetivos más largos. ¿Ok? Los adjetivos número 2. Bye.